Ahora voy a leer las primeras páginas de los 3 libros que salen en formato ebook en esloveno. El dragón de Salomé. De vuelta a casa desde el colegio, Salomé se entretenía buscando monedas perdidas. Buscaba debajo de los bancos y detrás de los arbustos, especialmente alrededor del pozo de los deseos, pues la gente a veces no acertaba a lanzarlos dentro. Buscaba con tanta atención por todas partes que casi no vio la moneda que había delante de ella, en medio del camino. Era una reluciente moneda, aún nueva, brillando bajo el sol de la tarde. Cayó de cara. Salomé se abalanzó para recoger la moneda. Le encantaba encontrar monedas, pero aquellas que encontraba de cara, además, le traían buena suerte. Salomé guardaba la moneda en el bolsillo cuando una voz gritó tras los arbustos al lado del camino: ¡Alto! Sorprendida, Salomé dejó caer los libros, pero agarraba la moneda con firmeza. De pronto apareció un dimonito dragón asomándose entre los arbustos. Salomé y el dragón se observaban en silencio. ¿Podéis imaginar qué pasa después? Pues tendrás que leer la historia para enteraros. No hay nada como el original. Tengo una reunión importante, vuelvo pronto. Pórtate bien. Mi madre es muy importante. Tiene su propio despacho lleno de computadoras, máquinas y otras cosas. A veces tiene que trabajar hasta muy tarde y me lleva a la oficina después de recogerme en la escuela. Como estoy en un despacho, me pongo a trabajar. He intentado hacer mis deberes para la escuela, pero no son nada entretenidos. No sé cómo mamá aguanta venir todos los días a la oficina. Acabo de llegar y ya estoy aburrido. Si saco una copia de mí mismo, tendré un amigo para jugar con él y no estaré aburrido. Y eso es lo que hace. Tendrás que leer el libro para ver las aventuras que él y sus copias tienen. Y por terminar, el tercer libro que sale ahora en formato ebook se llama No quiero estar aquí. No quiero estar aquí. Quiero volver a casa y jugar. Si fueras un pez, ¿dónde sería tu hogar? Mi hogar sería el mar. Respiraría por mis branquios. Nadaría con mis aletas. Y si fueras un zorro polar, ¿dónde sería tu hogar? Mi hogar sería la tundra. Mi piel blanca se camufla con el hielo y la nieve. Pues sigue ese niño que no quiere estar en la escuela respondiendo a las preguntas del profesor con un final feliz donde él al final sí quiere estar. Muchas gracias.